Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio de nuevamente sintonizarnos. Estamos entrando a la intimidad individual y a la intimidad habitacional. Vamos a orar al Señor con el propósito de que la palabra sea entendida. Yo creo que cuando la Escritura, solo con que la leamos, si hay alguien dispuesto a recibir, a entender, a alimentarse, los textos son suficientes para poder uno afirmarse, sostenerse. La palabra es un sustento. La palabra no es escritura de hombre. La palabra es el pensamiento de Dios. O sea, es espíritu y es vida, dice la escritura. Eso, con que diga que es espíritu y es vida, realmente derriba toda postura humana. Toda postura humana, la derriba completamente. La palabra, cuando es espíritu y es vida, tiene dos vertientes. Una vertiente solo usa un texto. El texto es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y de ahí todos los textos, el resto de textos, van dirigidos exclusivamente a los que tienen espíritu vivificado. Lo hemos dicho muchas veces, pero son cosas que aunque las hemos dicho muchas veces no las entendemos. O sea, y si las entendemos, no las valoramos. Y si las valoramos, no las aplicamos a nuestra vida. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. Y luego dice en el capítulo 17 de Juan, en el verso 3, en esto consiste la vida eterna, en que se conozca quién es Cristo Jesús y aquel al que lo envió, o sea, el Padre. La palabra es importante y yo creo que el texto que dice no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra, no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. O sea, está diciendo, el hombre no solo vive en el alimento físico para el sustento del cuerpo físico, el hombre también vive de una palabra que es la Escritura, que sale de la boca de Dios, que sustenta, que sostiene, que alimenta, que le da entendimiento al hombre natural. En el capítulo 23 de Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 23, verso 23, hay unos textos que hace poco los usábamos. Son interesantes los textos porque mire cómo dice usted. Recuerde que cuando Pilato se enfrenta a Jesús, le dice a Jesús Pilato, ¿qué es la verdad? Estaba delante de la expresión de verdad. No hay otra expresión de verdad. Todo es relativo. Todas las verdades, aún humanas, son de carácter relativo. Lo que hasta ayer era una verdad, hoy ha sido desvirtuada. Lo que hasta ayer era una verdad absoluta y nos servía, era de uso en general, hoy ya no. Hoy hay otros, por ejemplo, los medios de comunicación. Antes el telégrafo era la única verdad de comunicación. El radio era una verdad de comunicación. Eso ha quedado como una verdad olvidada. Ahora hay otras verdades en los medios de comunicación. O sea, todo es relativo. Las verdades son relativas. Es verdad que usted es joven, pero también es verdad que va a ser usted un anciano, tarde o temprano, si es que Dios le da la vida, le permite llegar a los 80 y pico de años. O sea, pero la única verdad que es absoluta es Cristo. La verdad de Cristo es ayer, es hoy y es siempre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La verdad absoluta es Cristo y es una verdad que no cambia, que no varía, es una verdad eterna. Mire cómo dice el capítulo 23 de Proverbios, verso 23. Dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, no es negociable la verdad. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son características que da la palabra espiritual. Sabiduría, enseñanza e inteligencia. Muchas veces estamos buscando nosotros impactos emocionales, impactos sentimentales cuando oímos que alguien expone algún tema de tipo bíblico. Pero tenemos que afirmarnos en el hecho de que con lo que recibimos tenemos que alimentarnos. Cuando la palabra que usted recibe en un lugar
no lo sustenta, le voy a decir algo, no lo defiende, ¿ah? No lo defiende de su interior, no lo defiende de su alma. Cuando la palabra que usted recibe en una congregación no lo defiende, no lo sustenta, no le da posturas definidas, tiene que preocuparse y comenzar a buscar un lugar, siempre y cuando esa palabra que usted recibe en la congregación donde está, sea una palabra a través de la cual usted medita, analiza, escudriña. Mire, cualquier texto bíblico que sale de un púlpito, de un ministro primario, de un ministro doma, un texto, si usted lo analiza, lo medita, le sigue la secuencia espiritual del mensaje de un texto, usted se va a afirmar, se va a alimentar, se va a sustentar, es más, se va a defender. O sea, entonces, pero si ando yo buscando dónde me den sustento, alimento, instrucción, inteligencia y sabiduría, sin hacer yo ningún esfuerzo, tengo quemado un chip. Tengo quemado un chip para hablar en términos computarizados. Tiene usted un problema de algún chip. O sea, cuando alguien no se dedica a la palabra, no le digo que se dedique todos los días, ¿verdad? Y a cada rato, no, 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 no. Cuando tenga problemas de carácter sentimental o material que usted no logre solucionar, entonces sí va a buscar a Dios, y así es como debiéramos de buscarlo, en tiempo de paz. En tiempo de adversidad es cuando empezamos a buscar cómo nos sustenta la palabra. Pero si nosotros logramos que la palabra nos sustente en tiempo de paz, cuando venga la dificultad, cuando venga la adversidad, la palabra nos va a sostener. En fin, ya usé casi 10 minutos para hablar de esto y no hemos orado. Oremos para que la palabra caiga en tierra fértil. Todos tenemos junto a la orilla del camino, todos tenemos rocas y piedras, endurecimiento interior, y todos tenemos dentro de nosotros esa famosa entre espinos, pero todos tenemos también lugares fértiles. Para muchos los lugares fértiles donde la palabra puede caer no han sido estrenados. ¿Quién quita que hoy empiece usted a estrenar sus áreas fértiles espirituales, para comenzar a dar fruto? Fruto quiere decir para comenzar a dar razones espirituales para usted sostenerse y mantenerse en el cristianismo. No son las congregaciones, pues no son las iglesias, no son los pastores que siempre están lanzando palabras al ambiente. Es usted el que decide si crece o no crece. Si se queda como está, con ese... Bueno, total, oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos. Venimos, Señor, delante de tu presencia clamando misericordia. El propósito, Padre, hoy es que tu palabra, Señor, provoque en nosotros enorme peso de gloria, que defina nuestra postura espiritual, que define nuestra postura, Señor, para buscarte realmente, para alimentarnos de tu palabra, que esa palabra llene los espacios, Señor, de debilidad espiritual que manejamos y llene en nosotros, Padre, toda área de argumento espiritual para que crezcamos en Cristo Jesús, para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y de esta manera agrademos a Dios. Amén y amén. Miren pues, hermanos, estamos ahorita comenzando a incursionar, aunque hemos hablado algunas veces, pero estamos empezando a incursionar en la venida del Señor. Hemos hablado muchas veces de cosas que usted ya sabe y ya conoce. Es más, el día domingo predicamos y empezó nuestra palabra, empezó la palabra en Lucas capítulo 21 y leímos los versos 34 al 36. Y ahí el consejo de la palabra es este, en el verso 34 del capítulo 21 de Lucas, dice: mirad también por ustedes mismos, miremos por nosotros mismos, que nuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Aquel día se refiere al día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor estamos hablando del día lúgubre, estamos hablando de la angustia de Jacob, estamos hablando de la gran tribulación. Ese es el día del Señor. El día de la venida de Cristo es otro día, pero vamos a irlo explicando paulatinamente porque la información es mucha. Dice, porque ese día vendrá como un lazo
y va a venir sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Estoy leyendo el verso 35. Mira el 36. Vuelve a insistir lo que dice el verso 34. Velad pues en todo tiempo, orando para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Recuerda que ayer leímos 1 Juan 2:28, pero hoy se lo dejo ahí. Quiere decir que en un momento dado vamos a estar delante de la presencia de Dios. Indudablemente, no hay argumento que diga lo contrario. Cuando nosotros vamos a ver algunos textos que quiero que veamos hoy. Veamos, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Vamos a poner aquí algunos aspectos escriturales que nos muestran que vamos a estar delante de un tribunal y el que preside el tribunal es Jesucristo. Hablamos el domingo también que el tribunal del Padre, todos ya lo pasamos, los que hemos recibido a Cristo ya pasamos el tribunal del Padre. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando reconocimos a Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos espirituales. Hay dos tipos de vida, la vida biológica, la vida bios, que hemos dicho muchas veces se nace, se crece, o mejor dicho, empecemos desde antes. Se es fecundada una mujer y ese óvulo fecundado va desarrollándose en el carácter de embrión, luego pasa al carácter de feto, luego cumple sus 39, 40 semanas y nace ya la persona. Pero esa persona que nació va a crecer, nace, crece, se reproduce y luego muere. Pero espiritualmente, cuando somos engendrados por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Cuando alguien llega a ser hijo de Dios, las manifestaciones y las conductas van a ir de acuerdo a su árbol genealógico. Cuando el árbol genealógico de una persona es un ancestro que tuvo algunas características en el mundo natural, la persona, aún la cuarta generación, está replicando algunas características, la estatura, los ojos, inclusive el carácter, inclusive la personalidad, inclusive algunos gestos. O sea, hay una herencia física y una herencia psíquica, o sea, una herencia emocional, una herencia afectiva, una herencia sentimental, inclusive el desarrollo y la capacidad de aprendizaje que se llama inteligencia, aún eso viene en el código genético, que se puede diluir porque una persona puede venir con un gran código genético de capacidad de aprendizaje, léase inteligencia, pero si el medio ambiente no le propicia las mecánicas suficientes de desarrollo de inteligencia, no lo va a lograr. O sea, no va a desarrollar la capacidad de aprendizaje. Pero sigamos hablando de esto. Yo diría que valdría la pena que todos nosotros entendiéramos que venimos de una estirpe humana. Esa estirpe humana tenía una característica: nace, crece, se reproduce y luego muere. Pero vuelvo a repetir, cuando recibimos a Cristo y somos engendrados por Dios, se agrega un elemento espiritual, es que se vivifica el espíritu dentro del hombre. Ahora el hombre ya no solo es alma y cuerpo, sino que ahora el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Es la unidad tripartita del hombre. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles el día de la venida. Recuerde que el espíritu fue vivificado dentro de cada hombre que recibió a Cristo como Señor y Salvador. Este hombre está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Veamos el capítulo 3 del Evangelio de Juan y veamos como a saber cuántas veces el verso 3, la plática entre Nicodemo y Jesús, una plática de un hombre que era conocedor,
O sea, era un fariseo que formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín en esa época y aún hoy es la autoridad espiritual. ¿Qué funciones tiene el Sanedrín? Bueno, en aquella época las funciones del Sanedrín era ir viendo los tiempos que se estaban dando históricamente en relación a lo que Dios pedía de acuerdo a los tiempos. Fíjense, hermanos, que Dios es tremendamente poderoso. Bueno, es omnisciente, es todopoderoso, es omnipresente, pero los ambientes que se mueven en el mundo cultural, en el mundo político, también en el mundo escatológico, tienen tienen un abordaje y una solución desde el punto de vista escritural. Por eso es que tenemos escenarios, ¿se recuerda? El cosmos, la tierra, el mundo, Babilonia, Israel, la iglesia, y ahora agregamos a esos 6 escenarios, agregamos la familia. La escritura tiene solución y tiene explicación para lo que pasa en el cosmos. Tiene solución y tiene explicación para lo que pasa en la Tierra como planeta. Tiene solución y tiene explicación para lo que pasa en el mundo como sistema de gobierno. Tiene explicación y tiene solución para lo que pasa en Babilonia, que ahí se pone Babilonia, pero es una mecánica de confusión continua y constante, que esa famosa ventana de Overton, que es todo el mecanismo informativo que recibimos por diferentes fuentes, hace aceptar las cosas que no son aceptables o no son moralmente tolerables. Esa ventana de Overton es lo que potencializa y lo que afirma a la Babilonia, o sea, a la confusión. Y luego aparece Israel que muchas veces todo lo que le pasa a Israel está dando una información muy puntual, por cierto, aunque ahora se ha dicho que Israel no es totalmente el reloj de Dios, es una parte del reloj de Dios, pero lo que pasa con Israel incide en el gobierno mundial, en todas las áreas. Luego de eso aparece, luego de Israel aparece la iglesia. La iglesia aparece en esos 7 escenarios que vamos a mencionar, que ya mencionamos 5. Aparece la iglesia porque la iglesia es la nueva entidad que apareció en el ambiente teológico. Todos los hombres que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador estamos formando parte de un cuerpo místico, el cuerpo místico de Jesucristo, que está presente, que está manifiesto. Y luego de eso aparece la familia como el centro y el origen de todos los demás escenarios, a excepción del cosmos, ¿verdad? Todos los demás escenarios surgen de la familia. Por eso el mensaje final de Malaquías, que es el último libro del canon del Antiguo Pacto, de los 39 libros, Malaquías es el último libro, dice que el espíritu Elías, o sea, el espíritu para anunciar la escritura, trae que el corazón de los hijos a los padres, que los rebeldes de las familias se incorporen a la conducta de los justos, y de esta manera, si en la familia se prepara un pueblo bien dispuesto, para Dios estamos garantizando una victoria familiar. La escritura tiene que provocar una victoria familiar. Por eso muchas veces nos enfocamos, hasta exageramos el enfoque sobre las familias, porque una familia donde no se ora, no se medita la palabra, donde no se toman en cuenta los puntos escriturales para vivir, es una familia que vive al margen prácticamente de lo que Dios pide. Pero bueno, el alma nos hace creer que estamos bien. Ese es problema del alma. Regresemos a Juan 3.3. Mire lo que dice Juan 3.3. Entonces todo sale porque yo le decía a usted que en esa época el Sanedrín, que eran las autoridades espirituales que dictaminaban la conducta que Israel tenía que tomar ante los acontecimientos. Que conste que en esa época el Sanedrín se había plegado al Imperio Romano. El Sanedrín estaba alterado en la visión que debería de tener, puesto que Caifás, se recuerda el capítulo 3 de el Evangelio de Lucas, Caifás y Anás eran sumos sacerdotes por turnos, o sea, habían roto con el nombramiento de sumo sacerdote, o sea, ya no existía un sumo sacerdote delegado de Dios.
Si viéramos el origen de Caifás y de Anás, nos damos cuenta que no pertenecen a la genealogía de los que deberían de ser sumos sacerdotes. Estaba alterado todo ahí. De esa manera, en el tiempo de Jesús, el Sanedrín era partidario muchas veces de conductas romanas. Por eso se presentaron con Jesús delante de Pilatos los del Sanedrín. O sea, gente que tenía autoridad, gente que estaba esperando a que apareciera el Mesías, no lo conoció, porque ellos tenían el concepto de un Mesías que tenía características políticas. Entonces, lo curioso es la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús. Dice el verso 3, el verso 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre, el verso 1, perdón, del Evangelio de Juan, del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, o sea, pertenecía al Sanedrín. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, mire, había un requisito, hay actualmente un requisito. Yo puedo hablar muchas cosas de Dios, pero estoy en la periferia, es lo que yo le decía. Si en una familia no hay vida devocional, si en una familia, perdone, tal vez le va a alterar a usted un poquito su paz, pero si en una familia no hay oración como familia, si no hay meditación por parte del sacerdote, leas el papá o la mamá en ausencia del papá, la mamá, un sacerdote que instruye, que capacita, que analiza, ¿en base a qué? En base a la palabra que se mira congregacionalmente, que se oye congregacionalmente. Si no hacemos esto, las familias están fragmentadas, están divididas y cada quien toma el camino que considera. No se puede imponer conductas y actitudes porque todos tenemos una libertad. Cristo nos hizo libres de actuar, nos dio una libertad de acción. Pero muchas veces lo que pasa es que en las familias tiene más incidencia los sentimientos de la nena o los sentimientos de la mujercita ya señorita o los sentimientos del jovencito ya salió de adolescente, ya es adulto y ella o él eligen lo que ellos consideran conveniente, no teniendo en cuenta lo que la Escritura marca, porque no se le puede culpar, porque se le pedía que fuera a la iglesia, pero nunca se le instruyó al respecto de qué dice Dios, de cómo debe de conducirse. Entonces de ahí aparecen un montón de peros, ¿verdad? Y hay familias, bueno, total, dejémoslo ahí. Entonces no podemos pedirle a los hijos que caminen como dice la Escritura, aunque ya sean adultos que viven en casa, porque nunca se les instruyó. Cuando dice instruye al niño en su camino, quiere decir que cuando se va a una congregación y hay una instrucción espiritual, ahí le hace la palabra que el pastor ministra, no las aventuras ni las historias del pastor, la palabra que el pastor ministra, la Biblia que el ministro lee y trata con la ayuda de Dios de explicarla. Esa palabra tiene que replicarse, analizarse, meditarse, escudriñarse en casa como familia, pues somos el cuerpo de Cristo. Y si dice que no solo de pan vive el hombre, y el imperativo más de toda palabra que sale de la boca de Dios vivir el hombre, quiere decir que nosotros tenemos que estar reunidos como familia para meditar, para analizar, para buscarle pies y cabeza espirituales a la escritura que se compartió el domingo. Dichosos los que están empezando su vida matrimonial, que pueden adoptar esto para evitar que les pase lo que pasa en 2 Corintios capítulo 6. ¿Se recuerda lo que ahí quiere que lo veamos? No podemos exigirle a los hijos conductas por lo que ellos oyen, por lo que ellos escuchan en las congregaciones. No podemos. Tenemos que instruirlos. Mientras los hijos no se vayan de la casa, mientras los hijos estén en la casa, el sumo sacerdote es el papá, es el varón, o en el efecto que no esté el papá por cualquier causa, es la mamá. Si no se sientan a ser instruidos, si no se sientan a ser alimentados, si no se sientan a escudriñar, no se les puede pedir absolutamente nada. El evangelio no es impositivo. O sea, no se le puede decir, tenés que hacer esto porque la Biblia dice, si no se ha entrado
en una deliberación espiritual sana como familia para analizar lo que la palabra nos pide, no podemos exigirle a la gente que actúe como la Biblia dice. Tiene que haber un sacerdote en la casa, una mujer sacerdote, un varón sacerdote que instruya a los hijos al respecto de cómo deberán de conducirse, qué es lo que se espera de él, qué es lo que Dios espera a la luz de la familia, a la luz de en la familia. La paz de los padres es hijos obedientes, plegados a la Escritura, pero plegados a la Escritura porque se les ha enseñado. No es como, ahora pasa algo simpático, déjenme abrir un paréntesis. Antes los papás y las mamás tenían muy poca comunicación con los maestros de las escuelas. Hoy se han dado cuenta que tienen que tener una continua, constante y cercana comunicación ahora que los chicos están siendo instruidos de manera virtual, porque entonces han descubierto algunas mamás que el maestro o la maestra no le pone la atención adecuada al hijo o a la hija. ¿Ah? ¿Y esto qué es lo que provoca? Que el alumno no se aplique, no se interese porque la poca dedicación que le da el maestro. Entonces ahora la mamá sale al frente y le dice, mire, yo me he dado cuenta que usted no le pone la atención al nene o a la nena. Y le voy a rogar, entonces ya esa comunicación exige que el maestro que está recibiendo un sueldo, una paga por instruir, tome cartas en el asunto y se dedique más a aquel. Ahora se dan cuenta que tienen que estar más aplicadas o tan aplicadas las mamás y los papás en el aprendizaje de lo que los hijos están recibiendo de un maestro. Lo descubrieron ahora por los medios virtuales. Pero regresemos, en las congregaciones, las familias, después de haber estado reunidos el domingo o el día que se reúnan, tienen que ir a casa y analizar y meditar y escudriñar y tratar el sacerdote de la casa con la ayuda del Espíritu Santo, dar las directrices de qué es lo que el pastor enseñó, qué fue lo que el pastor instruyó. Por ejemplo, este domingo hablamos de que hay que velar, porque viene un tiempo difícil de gran adversidad y si no velamos no vamos a estar delante de Dios como debiéramos estar. Si no analizamos, si no meditamos la Escritura, si no le damos importancia a la Escritura, vamos a irnos avergonzados cuando Él aparezca y se manifieste a los que somos el cuerpo de Cristo. Mire pues, entonces pasa muchas veces esto. El verso 14 de 2 Corintios 6. Esto pasa en muchas casas y no se trata de culpar ni de señalar a nadie, no se trata de echarle la culpa de lo que no hemos hecho, de lo que no hemos, dice el verso 14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahí usted lo puede seguir leyendo hasta el verso 16. Ni modo, cuando ya aparece alguien en la casa con alguien que no tiene y no profesa la fe, ponemos pues algunas cortapisas, pero si no instruimos, si no enseñamos anteriormente, no que nos asista el derecho, porque mientras están los hijos en la casa, ellos están obligados a sujetarse a la instrucción del padre y de la madre. Pero ya se movieron sentimientos, ya se despertaron grandes emociones, grandes ilusiones, y ante eso los papás y las mamás ya no tienen ninguna autoridad. Pero la causa que no se enseñó en la familia lo que la Escritura pide. Entonces le dijo Nicodemo a Jesús, nosotros sabemos que tú eres una autoridad espiritual, porque solamente cuando Dios respalda a un hombre puede hacer las cosas que tú haces. Entonces yo quisiera, le dijo Nicodemo, que nos digas qué estás haciendo. Entonces Jesús le dijo, mira, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. ¿Ah? Entonces, el que no es instruido por la palabra, aunque haya recibido a Cristo, no puede ver el reino. Y si no puede ver el reino, no puede entender qué es lo que el reino de los cielos, que Cristo viene a establecer, pide para todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Nicodemo con su argumento humano, el religioso, el que argumenta, y todos tenemos algo de religioso, todos argumentamos, ¿verdad? Le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al profesor, o sea, nunca tomamos nuestras responsabilidades. Anteponemos nuestro carácter impositivo autoritario de hombre enfermo o de mujer enferma y queremos que se pleguen los hijos al evangelio porque así viene de mamá Camota, que recibió a Cristo hace 4 generaciones,
pero que nunca creció espiritualmente. Era re buena persona, era re buena gente, pero tenía un carácter y ahora lo heredó la nena, lo heredó el nene. Entonces, si no lo instruimos en la mesa, después de un servicio de instrucción, no podemos pedirle que él se plegue solo porque lo que ha oído. Porque si nosotros los adultos, habiendo oído, hacemos todo lo contrario. Mire pues, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar un hombre nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y le dijo Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace, ¿ah? que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino. Entonces, mire pues, hermanos, mucho depende del tipo de instrucción. Recuerden lo que leímos en el 23 de Proverbios, ¿verdad? Compra la verdad, no la vendas. Sabiduría, instrucción, inteligencia son las características que la verdad te va a dar. Entonces dice, de cierto te digo que si no naces del agua, figura de la palabra, palabra que limpia de malicia, palabra que limpia de inmundicia, palabra que nos hace entender por la verdad qué error estamos cometiendo. Y nos hace entender la palabra cómo resolver los errores que hemos cometido. Todos cometemos errores. Hay errores que solo el tiempo puede solucionar, porque todos tenemos escasa vida espiritual para resolver problemas a la luz de la Escritura. Muchos resolvemos problemas defendiendo nuestro territorio, pero no los resolvemos a la luz de la Escritura, que es como debiéramos de resolver los problemas los cristianos. Pero como probablemente ni vemos el reino, mucho menos hemos centrado, entonces resolvemos los problemas desde nuestra perspectiva. Si yo veo el reino de Dios porque he nacido de nuevo, entonces anhelo, porque veo el reino, anhelo conocerlo. Porque me interesa conocer ese reino, porque este reino me está dando elementos espirituales o me da un entusiasmo interior, una emoción interior de querer conocer. Si viendo el reino me gusta, ¿qué será vivir dentro del reino? Nicodemo, hay una cosa importante, de cierto te digo, o sea, no hay argumento en contra. Esto está establecido. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Bueno, yo tengo ahorita 35 minutos de estar hablando. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? El mensaje de esta tarde es el siguiente. Todos queremos ser hallados irreprensibles el día de la venida de Cristo, ¿sí o no? O sea, en otras palabras, todos queremos ser transformados. Todos queremos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible. Hemos dado elementos espirituales. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que brotando una raíz de amargura, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Vimos también que los de limpio corazón, se recuerda usted el capítulo 5, verso 8 del Evangelio de Mateo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, dice, ellos verán a Dios. Entonces, para ver a Dios, pensemos en el 12:14 que acabo de mencionar de Hebreos. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para ver al Señor tengo que tener un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Es un corazón que, sabiendo que hay cosas que no convienen, pero aún así me involucro en ellas, quiere decir que antepongo mis gustos, mis emociones, mis sentimientos, mis afectos, antepongo lo que yo digo, que a la vez me ha sido programada o me ha sido programado en la mente por diferentes informaciones que he recibido. Pero si dice que los de limpio corazón van a ver a Dios, y yo quiero ver a Dios, porque buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, aquí hay otro elemento. Quiere decir que cuando uno tiene limpio corazón, anhela tener una relación, si no de manita sudada. O sea, manita sudada quiere decir que yo le agarro la manita y de tanto tenerla agarrada, suda la mano.
Eso es que está hablando de una confianza continua, constante, que incluye sentimientos. Pero también dice la Biblia, dice que los pacificadores son hijos de Dios. Entonces, si no hay limpio corazón, no voy a ver a Dios. Si no soy un pacificador por excelencia, no soy hijo de Dios. Entonces, o sea, está claro, ¿no? No sé, no hay más que hablar. Entonces, todos tenemos fragmentados nuestros hogares. Las familias en general están fragmentadas por uno, por dos, por tres o por todos los miembros. Pero como llegó el tiempo de la restauración, llegó el tiempo de la recuperación, el que comience a despertar dentro de una familia tiene que entender que para vivir dentro del reino de Dios, lo primero que tiene que hacer es nacer del agua de la palabra, para que el Espíritu Santo respalde la limpieza que la palabra está provocando. Y por supuesto, hermanos amados, el tema del domingo, que hablamos que hay un tribunal, y hoy también lo acabo de mencionar, hay un tribunal delante del cual todos nos vamos a presentar. Todos los que hemos recibido a Cristo vamos a ir a un tribunal. Yo expliqué que el tribunal del Padre, cuando recibimos a Cristo, fuimos hallados irreprensibles, porque Cristo nos justificó delante del Padre. Cuando Cristo resucita, a todos los que recibimos a Cristo nos santifica, nos justifica, nos hace aceptos en el amado delante del poderoso Dios. El tribunal del Espíritu Santo es aquellos versos famosos del capítulo 16, verso 8 del Evangelio de Juan, que dice, leámoslos para que usted, 16, vamos al 16 del Evangelio de Juan, y vamos a ver el verso, vamos al verso 7 primero, porque es Jesús el que está hablando aquí. Dice el verso 7 de Juan 16, Evangelio de Juan 16, verso 7. Porque yo les digo la verdad, dice Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes. Mas si me voy, yo se los voy a enviar. Y mire lo que dice verso 8. Y cuando venga el Espíritu Santo, lo va a convencer a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, estamos siempre, todos los días, a cada momento, a cada instante, que queremos enderezar nuestros caminos, estamos delante del Espíritu Santo. O sea, Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Y si nosotros, el Espíritu Santo nos muestra lo que está pasando y vamos delante del Padre en el nombre de Jesucristo, salimos victoriosos del tribunal del Espíritu Santo. Él nos llevó delante del Padre porque vio nuestro... Recuerda que el Espíritu Santo es Dios, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Nos lleva delante de la presencia del Padre donde estamos justificados y en el nombre de Cristo Jesús recibimos perdón. Pero hay un tribunal que al final es que nos vamos a encontrar con Él. Vamos a ver 2 versos nada más y si Dios permite vamos a seguir, si no el miércoles, pues vamos a seguir un día de esto. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5. Esos versos son tremendos, hermano. Veamos verso 10 de Segunda de Corintios 5, 10. Aquí la palabra tribunal es la palabra bemá o bimá. Aquí la palabra tribunal que vamos a leer es la palabra bemá o bimá. Mire lo que dice. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal. Aquí la palabra tribunal en el griego es bemá o es bimá. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué le parece? O sea, vamos a ir a un tribunal. Es la palabra bemá o la palabra bimá que hemos estado mencionando. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, independientemente que solo estemos viendo el reino, independientemente que estemos dentro del reino porque hemos sido lavados por el agua y el Espíritu Santo, todos vamos a ir delante del Padre. Y delante del Padre, delante del Espíritu Santo y delante de Cristo. Es el tribunal de Cristo.
vamos a quedarnos ahí, solo vamos a ver Romanos capítulo 14, verso 10. Romanos capítulo 14, verso 10. Hay 11 versos en la Escritura que hablan sobre capítulo 14, verso 10. Hay 11 versos en la Escritura que hablan del tribunal, de los tribunales. Está en Mateo, está en Juan, está en Hechos y en Romanos. El último verso que leemos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra tribunal es la palabra bema o bima. O sea, todos vamos a ir delante de Cristo. Empecemos a ordenar nuestra casa personal. Y si usted es una autoridad sacerdotal, empiece a pedirle a Dios los elementos espirituales necesarios para ordenar a su familia a la luz de la Escritura. Hay algunos que ya no tendrán oportunidad de esto porque ya crecieron los muchachos o las muchachas y ya tienen sus propias decisiones y como no fueron instruidos, como debieron haber sido instruidos, no toman decisiones a la luz de la Escritura. Tampoco los excusa. Si han oído esto, si oyó esto, no es una excusa que no hagan las cosas que tiene que hacer, porque le está informando que hay un tribunal a donde todos vamos a ir. Unos serán transformados para formar parte de los que el Señor se llevará para servirle por fieles, y otros regresaremos a gran tribulación para lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Que Dios en su misericordia en esta tarde visite la casa personal y la casa habitacional. Que la Escritura despierte en usted el deseo de conocer la verdad, no negociarla con nada, para que la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento de la palabra nos haga pertenecer al reino de Dios y vivir dentro de él. Que Dios le guarde y lo bendiga con una bendición de prosperidad, una bendición de paz y sobre todo una gran bendición de salud. Amén y amén. 55 minutos.